Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidas las autoridades, bienvenidos el resto del público que nos acompañan aquí, a los compañeros de Castilla y León Televisión en este foro Empresas, en este proyecto Horizonte. Quiero dar la bienvenida, como les digo, a las autoridades que nos han querido acompañar aquí en Burgos, también al resto del público y entre ellas a una cuadrilla de chavalas, de chicas, del proyecto STEAM Talent Girl, que quieren ser líderes en el futuro y que han venido a escuchar precisamente a una chica, a una mujer, que ya es líder y seguro que nos va a dar unas cuantas lecciones. Bienvenidos también, por supuesto, a los telespectadores que nos ven a través de las cámaras de Castilla y León Televisión y que quieren compartir con nosotros este proyecto Horizonte. Esta es una iniciativa que se puso en marcha en Ávila el pasado 26 de abril en un foro que presentó mi compañero Álvaro Elúa, donde se examinó el sistema de salud y de bienestar social en nuestra comunidad. Hoy hace parada aquí en Burgos, en este Museo de la Evolución Humana, para poner el foco sobre la empresa, para analizar sus retos, sus fortalezas, también sus debilidades y sobre todo para abordar el futuro que tenemos por delante, el futuro que nos espera. Antes de meternos en harina y de escuchar a los protagonistas de este foro sobre las empresas, les quiero mostrar un vídeo elaborado por mis compañeros de Garcismo, un vídeo muy chulo donde les contamos el espíritu de lo que pretende Radio Televisión Castilla y León con este foro Horizonte. Vamos a verlo. Horizonte es ese lugar donde se unen el cielo y la tierra. Horizonte es el lugar donde continúa el camino. Por eso queremos dibujar la ruta que nos guíe por la senda más segura hacia el frente, hacia el horizonte de esta tierra. Comenzar a tejer con los mimbres de hoy lo que será el mañana de Castilla y León. Queremos contar con todos para trabajar durante el próximo año en los 10 puntos estratégicos sobre los que debemos construir nuestro futuro. Escuchando la voz de líderes de cada una de las áreas, debatiendo ideas con expertos en encuentros temáticos selectos, donde establecer un mapa de retos y debilidades, pero también de fortalezas y oportunidades. En Proyecto Horizonte hablaremos de automoción. Es un sector clave para esta tierra, motor de inversión, de investigación y desarrollo industrial. Salud y bienestar. Enfrentarse al envejecimiento con una buena calidad de vida es uno de los retos en esta área al que se enfrenta Castilla y León. Empresas. El cambio tecnológico, la revolución en las formas de consumo y las nuevas fórmulas de emprendimiento están cambiando el ecosistema empresarial de la comunidad. Investigación, desarrollo e innovación. Los nuevos sistemas de investigación en red, la digitalización de procesos y la revolución digital suponen un reto para nuestros investigadores, pero una oportunidad para atraer talento. Campo. La competencia global de las materias primas unidas al cambio climático se convierten en retos para un sector que busca su futuro en la industria transformadora. Integración. No se puede dibujar el futuro si en ese cuadro no estamos todos. Universidad. ¿Cuál es su papel en esta era del conocimiento? ¿Estamos ante el despertar de una revolución que va a cambiar con casi 10 siglos de saber en las aulas? Turismo. La sostenibilidad, junto con la conservación del patrimonio, suponen dos retos para un sector en crecimiento que exige adaptarse al turista del siglo XXI. Territorio. El medio rural reivindica su lugar en un momento clave para Castilla y León. Educación. El futuro no se puede entender sin ellos, sin las generaciones del futuro, su formación, sus valores. 10 pilares sobre los que construir, 10 áreas en las que aportar ideas para avanzar. 10 puntos desde los que mirar nuestro horizonte. ¿Te apuntas?
les invitamos a todos a que caminen con nosotros hacia ese horizonte, a que construyan con nosotros ese horizonte. Y, por cierto, saben que por cada uno de estos foros vamos a tener un hashtag, 10 hashtags diferentes por cada uno de ellos. El de hoy, el que nos ocupa, es Horizonte Empresas, almohadilla Horizonte Empresas. A través del mismo pueden aportar todas aquellas ideas que consideren oportunas, todas aquellas ideas que quieran compartir en definitiva con todos nosotros. Antes de pasar el testigo a la protagonista de esta noche, como les digo, quiero agradecer por supuesto a nuestro patrocinador, al BBVA, el respaldo que ha tenido esta iniciativa, porque sin lugar a dudas sin ella no sería posible llevarla a cabo. Y es el momento ya de presentar a nuestra invitada de esta noche, a la emprendedora Rocío Herbella, que, por así decirlo, estaba predestinada a ser una de las nuestras en esta iniciativa que hemos puesto en marcha desde Castilla y León Televisión. Ella es consejera delegada y fundadora de Prosol, y la semana que viene su empresa cumple 20 años. 20 años, ahí es nada. Rocío, además, cumple años el 9 de marzo, y fue un 9 de marzo de 2009 cuando esta empresa empezó sus primeras emisiones. Somos casi quintos. Rocío. Rocío fundó, como les digo, Prosol hace 2 décadas en venta de baños, y en estos momentos emplea ya a 300 trabajadores. Les recuerdo un dato: cada día millones de consumidores de café de toda España y de 30 países diferentes en todo el mundo pues toman café del que se elabora en su fábrica palentina. Rocío es de las que cree que la sociedad civil juega un papel clave en la defensa de un futuro mejor, de ahí que participe activamente en varias organizaciones empresariales. Innovación, talento, colaboración, investigación, formación, esfuerzo, responsabilidad, Castilla y León, Palencia, personas. Esta lista de palabras que les he dado forman parte del vocabulario de Rocío, y de ellas seguro que va a hablar a continuación en su exposición. Rocío, por favor. Gracias, Juan. Bueno, antes de nada, lo primero quiero agradecer esta invitación a Castilla y León Televisión, porque para mí es un placer estar aquí, y he asumido la responsabilidad de hablar sobre empresa, la empresa de Castilla y León, la empresa que es uno de los pilares, de los 10 pilares sobre los que construir el horizonte que se avecina. Y voy a compartir la visión que tengo yo. No voy a intentar hacer un análisis exhaustivo porque sería imposible, ¿no? Es mi visión como emprendedora de esta tierra y como empresaria del mundo. Y lo que pretendo es aportar alguna clave, si es posible, o por lo menos algún punto a discutir para el futuro de la compañía, de la región. Yo soy palentina, o sea que soy castellano-leonesa. Y además la empresa la fundé también en Castilla y León, en Palencia. Allí, como ha dicho Juanma, muchísimas gracias por la presentación, somos más de 300, un equipo de más de 300 personas que hacen posible que cada día vendamos millones de tazas, 50% de ellas fuera de España, en más de 30 países. Y ahora, sin más, voy a presentaros, creo que está la presentación. Perdonad, que me he saltado unas. Bueno, esta foto no soy yo, de joven, la que veis ahí, está claro, ¿no? Es la reconstrucción de un homínido de 400.000 años. Pero me viene muy bien porque estamos en un sitio en el que toca, en el Museo de la Evolución. El Museo de la Evolución, y Miguelón es un claro ejemplo de que ha habido evolución. Un hombre de 400.000 años, ¿no? Entonces, entré en la página web y venía la mejor forma de entender el presente, ¿no? Yo lo voy a traducir a la mejor forma de entender el futuro. La mejor forma de entender el futuro es mirar hacia atrás, pero no para ir hacia atrás, sino para mirar para adelante, que es de lo que vamos a hablar. La primera idea que quería compartir con todos ustedes es que en el mundo, en el 2010, había 2.000 millones de clase media. 2.000 millones según los estándares de las Naciones Unidas de categorización. En el 2030 se espera que haya 5.000 millones de personas que compongan la clase media. Este es un dato muy relevante. Por lo tanto, hay una evolución muy fuerte, muy acelerada en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué ponemos la clase media? El mundo gira y la clase media también. Porque si pueden ver los datos, y si no los voy a compartir yo ahora, el primer
peso que tiene hoy un continente es el europeo. El europeo absorbe 1/3 de la clase media que hay en el mundo. Sin embargo, si vemos en el 2030 ya no será el primer continente Europa. Europa pasa a tener simplemente un 14%. Veamos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un 18% de peso hoy y va a pasar a tener un 7% de peso. Es decir, no va a aumentar excesivamente el número en valor absoluto de personas que componen esa clase media. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a Asia. Asia en este momento representa un 28% de la clase media, pero va a representar 2/3 de la clase media mundial en el 2030. Esto es muy importante, porque el mundo va a cambiar radicalmente. No va a ser lo mismo para nada. ¿En qué situación nos pone Castilla y León? Yo voy a intentar, como decía antes, compartir lo que yo pienso, no lo que son, pero las fortalezas, debilidades, para focalizarme solo en aquellos puntos que creo que pueden ser palancas de cambio. Pero voy a citarlos. En cuanto a fortalezas, a mí se me ocurre que siendo en el sector de automoción y el sector agroalimentario dos de los sectores que suponen el 70% de las grandes empresas de la región, es un activo muy importante que deberíamos explotar. Entender siempre que las fortalezas pueden ser amenazas, ¿no? Las fortalezas pueden ser debilidades. Todo lo positivo se puede convertir en negativo. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto, el sector de automoción y agroalimentario tienen mucho peso en la región. He dicho, son 7 empresas de las 10 más grandes, pero el número de empresas grandes en la región realmente es bajo. Hay 160.000 empresas y solo un 0,1%, es decir, 161 empresas son grandes. Por lo tanto, tenemos una dimensión pequeña. Había una noticia hoy en el periódico que decía que las exportaciones estaban sufriendo, las de Castilla y León, porque el sector de automoción había caído un 11%, a pesar de que el sector agroalimentario ha crecido un 9%. ¿Cómo se entiende esto? El sector de automoción en Castilla y León pesa un 50% en las exportaciones y el sector agroalimentario solo pesa un 12%. ¿Cómo es posible esto teniendo la cadena de valor y teniendo una posibilidad de economía circular en Castilla y León? Coloco esta reflexión porque para mí es muy importante. Otra fortaleza para mí muy importante es la empresa familiar. La empresa familiar, ¿por qué? Porque el índice de deuda que tiene es inferior a la deuda que tienen las empresas no familiares. Porque el arraigo con esta región es muy fuerte y porque creo que hay una potencialidad tremenda en las empresas familiares que tenemos en esta región. Luego, no quiero dejar de citar los 67 parques y los 3 centros tecnológicos que tiene la región. Esto también es un activo en infraestructura industrial importante, por lo tanto es una fortaleza. Las oportunidades que yo veo. Primera, infraestructura. Tenemos una infraestructura extraordinaria. Yo ayer fui a Valencia y volví. Mañana me voy a Cartagena, podría volver en el día, podría incluso salir a primera hora y comer en casa. Yo llevo 20 años en la empresa que fundé, y realmente en esos 20 años he hecho muchos viajes en coche. Hoy para mí es un privilegio poder ir en tren y desplazarme desde Castilla y León hasta muchos lugares de España. Por lo tanto, creo que la infraestructura y el transporte con las conexiones que están por venir es muy importante. Por otra parte, el transporte terrestre también, porque somos un eje transatlántico, o sea, un eje hacia el Atlántico y un eje hacia el norte. O sea, por lo tanto, nuestro punto de referencia a nivel logístico es extraordinario. Extraordinario para que se ubiquen aquí muchas empresas. Estamos en un polo privilegiado, incluso también para la conexión con Marruecos, que es un mercado potencial tremendamente alto, con la misma dimensión que España. Tenemos los mismos consumidores, con una población, una clase media emergiendo también con una fortaleza tremendamente alta. Sin embargo, también, como decía antes, todas las oportunidades son amenazas. Aquí hay una amenaza que es el transporte modal y también quiero apuntarlo. Sería conveniente tener un transporte de mercancías más alineado con las necesidades de las empresas.
Hay otro punto también que es el idioma. Nosotros somos la puerta a 500 millones de hispanoparlantes. Nosotros tenemos una capacidad de ir a muchos países y hablar el mismo idioma. Esto es una fortaleza. A su vez, es, como decía, una amenaza. ¿Por qué digo esto? Porque la amenaza supone el no tener el nivel idiomático en inglés y en otros idiomas, sobre todo el inglés, necesarios para poder activar determinadas relaciones, y que yo achaco esa falta idiomática a la dimensión de determinadas empresas, porque no pueden hacer un salto para buscar proveedores en otros idiomas. Entonces, el idioma es una oportunidad, pero también es una amenaza. Alimentación, cultura y turismo, el trinomio. ¿Por qué es importante? Yo creo que el patrimonio puede verse fortalecido si se conjuga con la alimentación y la gastronomía. La cultura, el turismo y la alimentación son un trinomio tremendamente potente. Y luego, por supuesto, otra oportunidad es la calidad y el coste de vida. El coste de vida es muy alto en Castilla y León. Tenemos un coste de vida bajo, perdonadme. Un coste de vida bajísimo y un nivel de calidad de vida altísimo. En debilidades, pues, por cierto, claro, está la extensión del territorio. Es la segunda región en Europa con más extensión y tenemos 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, el coste de los servicios es un coste muy elevado. El tamaño de las empresas, ya lo he citado antes, es muy pequeño. Las grandes empresas son muy pocas y las medianas muy pocas, menos que la media nacional y mucho menos que en Alemania. Distancia de aulas y empresas. De esto hablaré luego con más profundidad. La desconexión que hay entre el sistema educativo y la empresa. Esta es una de las debilidades más fuertes. Y luego, como amenazas, no voy a profundizar aquí, están la despoblación y el envejecimiento, y luego el coste de la energía, porque tenemos un coste energético un 22% por encima del coste europeo, un 33% por encima de Alemania. ¿Quiénes son mis competidores? Mis competidores, concretamente, son alemanes en Europa. Yo no tengo competidores en otra provincia, los tengo en Alemania. Por lo tanto, este es un hándicap importante no solo para mí, sino para todas las empresas en las que el coste energético es un factor fundamental. ¿Qué palancas hay de superación? Porque nos tenemos que centrar en esto. ¿Qué claves podríamos tener para superar estas debilidades, estas amenazas y acapararnos de las oportunidades y asumirlas y potenciarlas? Pues la formación yo la considero sobre todo en tres aspectos. La formación en universitarios, creo que hay un desacoplamiento curricular que luego intentaré que lo veáis con los datos soporte que hemos extraído, porque no estamos viendo el cambio que viene. Como decía antes, el cambio que viene es de tal entidad que los currículos no se pueden revisar cada 4 años. No podemos estar esperando a que se modernice sola la universidad, ¿no? Tenemos que forzar que el alineamiento se realice. Y yo creo que ahí tiene que haber una voz muy fuerte de la sociedad civil y muy fuerte posicionándose para proteger a la gente joven, que es la gente que nos va al final a poder pagar las pensiones en el futuro, ¿no? Los ecosistemas, ¿en qué sentido hablo de ecosistemas? Los ecosistemas porque una empresa ya no puede crecer como ha crecido hasta ahora, no puede crecer con un crecimiento orgánico que se llama. Es decir, yo vendo cada vez más a mis clientes. Este es un crecimiento que no es suficiente como para llegar a competir con los nuevos participantes que van a venir de Asia. Estoy hablando de empresas globales, porque tenemos que considerar que va a haber empresas que van a seguir subsistiendo, que son muy locales. Por ejemplo, las pastas de una localidad concreta, pues seguramente cada vez pues serán más demandadas, pero serán empresas pequeñitas, microempresas. Estoy hablando en este aspecto de grandes empresas o medianas empresas. Los ecosistemas incluso para las pequeñas sirven, porque yo puedo tener una fábrica de pastas pero no tener 2 hornos. Puedo hablar con mi vecino y utilizar su horno. O puedo también hablar con el especialista en embalajes y decirle que se siente en una mesa conmigo
y conmigo elaboremos unos diseños que sean ecoeficientes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí que es aplicable más para hacer crecer la dimensión de la empresa, pero también es aplicable a la pequeña empresa porque los ecosistemas se pueden aplicar en 3 aspectos. Uno es el talento. Siempre hay más talento fuera que dentro. En todas las empresas nos pasa. Siempre hay mucho talento dentro, muchísimo, pero hay mucho talento fuera también. Hablo ya de especialidades, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, en nuestro mundo, en el café. Pues está claro que habrá especialidades de producción mucho más arraigadas en un país productor que en España. De estos conceptos estoy hablando, no de todas las capacidades, sino que siempre habrá determinado talento que no puedas tener internamente porque no tienes esa capacidad integrada y en muchos casos ni siquiera la posibilidad. Y por otra parte, la reputación. La reputación es la base de toda relación futura. La reputación es la base de la confianza. La confianza es lo que te da una proyección y una apariencia ante los demás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Potenciar la reputación ante todos los grupos de interés para los que vivimos. Los grupos de interés me refiero a clientes, a trabajadores, a proveedores, a la sociedad, fundamentalmente la sociedad, ¿no? Hay que estar siempre pensando en todos los grupos de interés para hacer actividades que realmente con hechos reflejen lo que quieres comunicar y que comuniques de forma coherente y consistente. Voy a detenerme un poco en las 3 palancas. En formación, casi 2/3 de la creación de empleo hasta 2025 van a ser técnicos y profesionales. Estos empleos están muy vinculados a la formación profesional. Esto es muy importante para vosotras, chicas, porque realmente va a ser importante el que técnicamente y profesionalmente estemos orientados a, voy a pasar esto, a la parte de STEAM, porque en STEAM hay una demanda creciente en Europa del 13% anual. Y, sin embargo, desde el 2003 están cayendo las matrículas un 24% en STEAM, que estamos hablando de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. Y los ingenieros españoles tenemos muchísima reputación, que antes hablaba de la reputación, porque estos 3 conceptos están interrelacionados a nivel mundial. Fijaros que el World Economic Forum lo que dice es que estamos en el número 3 a nivel mundial en ingenieros. Por lo tanto, nos quieren los demás países, a los ingenieros, a las personas de STEAM, las quieren. Las quieren y las necesitan. Hay una demanda creciente, como decía, el 13%. Qué grandísima oportunidad en Castilla y León que tenemos unas universidades con una infraestructura y que se han generado ingenieros a lo largo del tiempo que nos han permitido a las empresas atraer talento, tener talento y estar donde estamos. Porque yo he bebido de las aguas de las universidades de Castilla y León. Y os puedo decir que la ingeniería pues es buena. Lo que pasa es que hay que hacer cierto alineamiento con lo que estamos hablando, ¿no? Con el mundo digital, con el mundo que viene, porque esto realmente exige dejar el retrovisor y mirar hacia adelante, empezar a pensar en esos currículums. Por otra parte, si vemos qué pasa en Castilla y León, nosotros tenemos más alumnos en el régimen general que forman parte de formación profesional, pero, sin embargo, tenemos más desempleados en ese ámbito, en un punto de diferencia contra España. Y, por otra parte, en los universitarios, si veis, también tenemos 4 puntos de desfase. Estamos hablando de un 25% en España frente a un 21,9% al revés, 25,9% desempleo en Castilla y León frente al 21,9% en España. Esto es importante, lo que estaba diciendo, el alineamiento curricular, porque el alineamiento curricular permitirá que, siendo nosotros los terceros, los españoles, en el ranking mundial, pues seamos no solo los terceros, sino que lleguemos incluso a ser los primeros, ¿no? Pero la posición, aún siendo, lo que quiero decir es, aún siendo no del todo los mejores, porque estamos en el número 3, y aún teniendo un campo muy importante, una gran oportunidad en Castilla y León,
nosotros tenemos una posición realmente muy ventajosa, ¿no?, para poder mejorar. Por lo tanto, esa es una idea. Los currículos universitarios deberíamos alinearlos. La segunda idea es la penetración de la formación profesional dual. La formación profesional dual en España es solo un 3%. Y estamos hablando de que en Alemania es un 60%. ¿Sabéis en qué se traduce esto? En un 13% de productividad. Porque si hubiera más formación profesional dual, habría más empresas. Habría más empresas medianas, habría más empresas pequeñas que pueden saltar a medianas y más medianas que pueden saltar a grandes. ¿Sabéis que estamos trayendo técnicos de Alemania y de Italia en este momento? ¿Sabéis qué pasa cuando pedimos gente de formación profesional dual a las empresas? No hay disponibilidad. Y además los chicos no quieren hacer la formación profesional dual, porque para ellos significa estar más tiempo, prolongar su estancia en el centro, salir más tarde, cuando además es un centro que está denostado, porque está dentro del mismo edificio que los de ESO. Por lo tanto, ellos se sienten mal, se sienten torpes, quieren salir cuanto antes. Y las empresas vamos a ofrecerles las carreras, las posibilidades, los contenidos de desarrollo. Y ellos dicen, no, me voy al mercado laboral. El año pasado, nuestra empresa, por ejemplo, pidió 5, solo tuvimos 1, un técnico. Tenemos un déficit tremendo. Esto a nivel regional es una grandísima oportunidad. Y necesitamos crear casi 8.000 plazas de formación profesional en Castilla y León. Y este dato viene de una forma muy sencilla, que es cuál es la formación profesional media en Europa y cómo estamos nosotros frente a Europa. Entonces, cuando ves el gap y lo pones número, son 8.000 plazas. ¿Qué significa esto? ¿Qué estaríamos diciendo con esto? Estaríamos diciendo, ¿por qué no hacemos unos centros específicos como hacen los alemanes, como hacen los suizos, como hacen los austríacos, para mandar a estas personas que están tan demandadas? Que estamos hablando de que la demanda va a estar ahí, que 2/3 de la demanda va a estar en técnicos, tanto universitarios como no universitarios, técnicos y profesionales relacionados con este mundo, con el mundo de la FP, con el mundo de la parte científica, en la parte matemática, de la parte ingenieril. ¿Por qué no lo hacemos? Esta es una reflexión y yo creo que sí queremos, podemos. Y podemos todos los agentes. Deberíamos estar involucradas las familias, los profesores, los centros de enseñanza y las administraciones públicas. Los 4 mirando al mismo foro. Los 4 pensando en ese pilar estratégico, en el pilar empresa, en hacer crecer la empresa a través del talento incorporado de nuestra propia comunidad, que es bueno. Es bueno, lo que requiere es un alineamiento y requiere una comprensión de qué es lo que está pasando. Os voy a dar un dato porque a mí me llamó mucho la atención. Solo el 0,1% de los chicos estudian y trabajan. El número en Alemania es un 40%. Un 40% de los chicos estudian y trabajan. Y nosotros no estamos educando a nuestros hijos en este aspecto. Esto es muy importante. Vosotras, chicas, que tenéis oportunidad, de verdad os animo, porque esto genera un hábito empresarial, una forma de mirar diferente. Aquí tenemos que actuar también desde el punto de vista de empresa y ayudar e impulsar, las dos cosas. En ecosistemas, como os decía antes, os decía que está más orientado a las capacidades, a la forma de crecer, al modelo de crecimiento. Ya no va a haber un modelo de crecimiento volviendo a las pastas. Hoy hago 3 pastas, mañana hago 5 cajas. Este modelo de crecimiento puede valer, pero no va a dar sostenibilidad a Castilla y León. Lo que tenemos que hacer es pensar cuáles son nuestras capacidades críticas, cuáles, no como empresa individual, cuáles son las capacidades críticas de los sectores de Castilla y León. ¿Cuáles son? Yo he puesto ahí algunos de ellos, pero
puede que no sea esto. Esto tiene que ser una reflexión de todos los agentes, estar de acuerdo en base a datos objetivos. Este es un punto muy, muy importante. Datos objetivos. Nos hemos basado muchas veces en la intuición para la toma de decisiones. Esto es de datos objetivos, de comparativos. Yo puedo acceder hoy a los datos muy fácilmente. Cualquiera de los que estamos aquí tenemos un teléfono que podemos verlo y conectarnos inmediatamente con un montón de información. Hoy podemos bajar la información. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hay que hacer es tratar la información, la calidad de la información. Y para esto hay sistemas y hay personas, sobre todo los que vienen del mundo de las ciencias, las carreras que están apareciendo de forma muy fuerte en el mundo, orientadas a esto, al Big Data. Es una grandísima oportunidad, una gran oportunidad para identificar estas capacidades y entender cuáles son con contraste comparativo con competencias con el resto del mundo, ¿no? Una sociedad-empresa cada vez es más tecnológica y más interconectada. Esto es un hecho, ¿no? Entonces, quería hablaros del top 10, o sea, las 10 empresas más importantes por el índice de capitalización bursátil. Es decir, las 10 empresas que en el mundo valen más, si cogemos el precio que está marcando la bolsa. Bueno, pues de esas 10 empresas, 6 hoy están basadas en ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Google o Apple o Microsoft lo que tienen son empresas alrededor, ellos no hacen todo. Han identificado empresas y se forma una red de empresas y lo que hacen es trabajar en colaboración. ¿Cómo se trabaja en colaboración? Pues aportando valor. Siempre que dos empresas se juntan, dos empresas, vamos a pensar para hacerlo un poco más fácil, un consultor a una empresa. Cuando una empresa busca un consultor es porque aporta valor. Lo que os decía antes, eso es un ecosistema de partners, podríamos llamarlo. Un ecosistema de talento es lo que os comentaba antes. No tengo el talento internamente, voy fuera, lo busco y lo incorporo. Nosotros, para contaros un ejemplo, hemos traído a una persona de Brasil y está con nosotros solo una semana al año. Una semana al mes, perdonad. O sea, por lo tanto, son 12 semanas al año. Estas formas de colaborar, porque ese conocimiento tan especializado nosotros no lo podríamos integrar. Esto es muy común y os doy un ejemplo para que sepáis traducir lo que es el ecosistema de capital humano, digamos. Y el tercer ecosistema es un ecosistema de cliente. Se puede colaborar con el cliente para co-crear, hacer una co-innovación. Y esta es la fórmula perfecta, cuando el cliente te permite hacerlo. Y si es un cliente como Walmart que está en el ecosistema, Walmart lo pongo ahí porque es algo extraño. Walmart es el mayor distribuidor del mundo, es el mayor grupo de supermercados del mundo. Está también en el índice de las 10 empresas de mayor capitalización bursátil. Walmart está aplicando los ecosistemas también. ¿Por qué? Porque se está juntando con sus proveedores y está haciendo unas redes para ir más rápido, porque si no, no puedes ir tan rápido. Porque ¿qué tiene bueno colaborar y no desarrollar todas tus capacidades por ti mismo? Pues que puedes crecer más rápido, la inversión es menor y la inversión con la velocidad lo que te da es una potencia muy fuerte, ¿no? Y luego, por último, he puesto ahí Amazon con Whole Foods, porque ha sido un acuerdo de Amazon, que todos le conocemos, con un supermercado de comida ecológica. Que esto digamos que ha impactado en el mundo, ¿no? Porque dices, ¿qué es lo que está haciendo Amazon con un supermercado de comida ecológica? Pues está claro que el mundo de los supermercados va a cambiar. Va a cambiar. Quizá en 20 años no lo conozcamos. Quizá empecemos a ver estas plataformas, estos ecosistemas mucho más evolucionados. Por tanto, en ecosistemas, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos estar vigilantes con startups. Hay gente que empieza su actividad, no tiene medios, pero sin embargo, si una empresa un poco más grande, aunque sea de 3 trabajadores y la startup sea de 1, le incorpora esa capacidad y ese talento, puede de repente tener una capacidad que antes no tenía. Tenemos que estar vigilantes y fomentar el emprendimiento. Es algo que debemos hacer. Yo creo que es muy bueno que haya emprendedores y que podamos crear nuevos talentos.
El acercamiento entre las aulas y empresa, pues ya lo he comentado antes. Esto es para que los alumnos entiendan qué necesidades tiene la empresa para que desde muy jóvenes estén pensando cómo pueden orientarse. Y luego la vigilancia de mercado y tecnología es lo que os decía, ver las mejores prácticas, fijarnos en los mejores y seguir lo que hacen los mejores, estén donde estén. Si están en un país, están en un país, y si están en otro, pues están en otro. Pero la vigilancia de mercado y tecnológica es importante. Una pregunta les lanzo a ustedes. ¿Podemos ser tigres? Y me dirán, ¿qué pregunta es esta, no? Bueno, pues lo pongo ahí porque resulta que sí que podemos dar el salto y no es el salto del tigre. Lo que podemos hacer es ser tigres porque les voy a contar una experiencia que hemos tenido nosotros. Nosotros somos 5 empresas de café instantáneo en Europa y 2 de ellas están en Castilla y León. Por lo tanto, el peso es muy elevado. Hay una concentración de conocimiento en Castilla y León elevadísima en hacer el café instantáneo. Ese café que te pones con la leche, lo disuelves y lo tomas cada mañana. Bueno, pues el tigre es el símbolo de Singapur. Singapur quiere decir isla de los tigres. Sin embargo, no hay ni un tigre, es una isla de leones. Pero sí que hay tigres financieros. Es una isla que no tenía nada y tiene hoy la renta per cápita más alta del mundo. ¿Podemos ser tigres? Singapur hace 40 años no era nada. Era una isla que solo había leones sueltos por ahí. ¿Podemos ser tigres? Yo creo que si queremos ser tigres, podemos ser tigres. Y luego, por último, quería hablar de la reputación. La reputación es lo que les comentaba. La reputación, la confianza es hoy un activo básico. Sin la confianza, nadie nos va a comprar. Nadie va a querer trabajar con nosotros. Entonces, ¿la reputación cómo se hace? ¿Comunicando? No. No, porque por más que comuniquemos, esto también ha cambiado. Se comunica con hechos, se comunica con el ejemplo. Se comunica con actuaciones concretas con la sociedad, con actuaciones concretas con los trabajadores, que ellos, todos ellos, hablen bien de ti, tus proveedores, tus trabajadores, la sociedad, que todos hablen bien de la actividad que nosotros realizamos. Esto, como región, si vamos agregando por sectores, y como región es importante, porque como región también existe. Nosotros tenemos en la cabeza, siempre que pensamos en una región española, muy fuerte en empresa, yo creo que todos pensamos en el País Vasco, ¿no? Porque se ha construido esa reputación. Esto se puede hacer si realmente estamos enfocados a ello con capital humano, con productos de mucha calidad, teniendo unos productos de muchísima calidad en todos los sectores en los que trabajamos y tenemos muchos ejemplos existentes. Muchos ejemplos existentes de sectores. Hay muchas empresas, no quiero citar una de ellas, pero tenemos muchas empresas en Castilla y León que son pequeños gigantes, que pueden ser líderes, porque tienen una reputación extraordinaria, que nadie podría decir nada en contra de ellos, que están atrayendo por el proyecto y por la visión a gente, ¿no? Tanto trabajadores como proveedores como clientes. Es muy importante. Entonces, tenemos que comunicarlo eficaz y constantemente. La comunicación cada vez es clave, pero comunicación de lo que es de verdad, porque todos hemos entrado en TripAdvisor a ver si el restaurante de la esquina es bueno o malo, ¿no? Sin pensar que a lo mejor el señor que ha ido allí pues no es una persona que se parezca a nosotros, pero nos lo creemos, lo miramos y decimos, no, este no es bueno porque aquí hay un comentario negativo. A mí me pasó una cosa en un país, en Inglaterra, que fui al número 1 de TripAdvisor y era un antro tremendo, ¿no? Claro, en esa zona pues resulta que era un antro porque la mayor parte de ellos eran estudiantes y para ellos no era un antro, para mí ya con mis años sí que lo era. Para ellos era extraordinario porque era un sitio, pues imaginaros, pues lleno de chatarra, con cosas viejas. Claro, no es el mismo concepto para ellos, que era un sitio súper chulo, que para mí, que ya no era el estándar. Pero yo me fié de TripAdvisor. Lo que quiero decir es, comunicar eficaz y constantemente es comunicar autenticidad. Comunicar autenticidad porque hoy estás expuesto a comentarios de muchas personas que pueden decir, mira, esto no es cierto. Este es el gran problema que podemos tener.
Por lo tanto, hay un cambio de tendencia, debemos de tener un consenso en los drivers en los 3 niveles, del cambio tecnológico, económico y demográfico. Los 3 son muy importantes. Tenemos que hacer un esfuerzo combinado de todos los agentes. Lo que decía antes, no es solo los agentes empresariales, somos todos, los sociales, la administración pública, todos, pensando cómo podemos ir hacia la identificación de esas capacidades que hablaba en el ecosistema para ganar dimensión, para atraer ese talento y retenerlo y formarlo y orientarles bien y para poder llegar a tener una posición reputacional importante y seguir teniendo un peso más relativo y cada vez más fuerte en la región y contrarrestar las debilidades y las amenazas que nos vienen. Por lo tanto, sí se puede hacer en país, región y empresa, lo que exige es un consenso de determinadas materias a largo plazo, un consenso en materias educativas, un consenso en materias de sanidad. Y yo he puesto ahí la empresa familiar porque son vehículos, la empresa familiar o CECALE, las organizaciones son vehículos para ir todos juntos hacia un medio. Entonces, no podemos ir como llaneros solitarios, esto ni en la vida, ni las empresas, por supuesto, ¿no? Tenemos que juntarnos. Valentin Fuster, que es un gran cardiólogo, ha identificado las 7 causas del infarto, en las mecánicas, químicas y las conductuales. Y dice que lo primero que hay que hacer es querer, tener una voluntad clara del cambio. Y lo segundo que hay que hacer es estar en comunidad. Nadie por sí solo puede combatir las 7 causas, según dice Valentin Fuster, en base a su experiencia y a sus evidencias científicas, combatir las 7 causas si no está en comunidad, si no está con las personas alrededor comunes que quiere y personas que son parecidas a esta persona que potencialmente puede ser un enfermo. Esto mismo pasa en la empresa. Nadie solo puede ir como el llanero solitario a hacer ningún recorrido. Por eso necesitamos alinear el mapa y tener unos indicadores medidos contra esas empresas, las mejores prácticas, y contra esas regiones, las mejores regiones, para saber cuáles son las potencialidades que tenemos y potenciarlas. Por lo tanto, acabando, para mí evolución es superación y es adaptación. La adaptación es la actitud más importante que vamos a tener que tener, sobre todo para vosotros, los jóvenes, va a ser la más importante. La más importante es porque las velocidades de cambio son tremendas. Hemos pasado del uso del 25% de la población del teléfono en 50 años al Pokémon Go en 9 meses. En 9 días, perdón. 9 meses fue Twitter. Esto es un cambio brutal tecnológicamente. El mundo gira, la clase media también, y la clase media define los mercados. Si la clase media está en un continente, allí estará el mercado. Habrá empresas que satisfagan a ese mercado y salten a otros continentes. Por lo tanto, el tigre puede estar aquí o puede estar allí. Y como final ya, las 3 palancas de superación. Formación para reducir el desempleo juvenil a través de 3 aspectos. El desempleo juvenil, que es uno de los las mayores enfermedades que tenemos en esta sociedad hoy. ¿Cómo se puede hacer? 1, aproximando la empresa al sistema educativo. 2, con orientadores profesionales de los jóvenes. Lo que estáis haciendo hoy, chicas, es fantástico estar aquí o en otros muchos sitios, porque tenéis que escuchar a gente que ha recorrido ya un camino y a mí me parece muy importante, ¿no? Me parece importantísimo lo que estáis haciendo. Y, por último, pues también tener esa reflexión de por qué hay factores que están impidiendo que la formación profesional florezca y sea tan baja en este país, porque es una asistencia muy baja y la formación profesional dual, que es tan necesaria para nuestras empresas, se potencie, porque del 3% tenemos que saltar, yo no digo al 40% de Alemania, para ganar un 13% de productividad, pero sí debemos de saltar cuantitativamente. En ecosistemas, bueno, pues la reflexión de cuáles son mis capacidades y cuáles son las de los demás. ¿Qué capacidades tenemos como empresas, como sectores, como región y cuáles vamos a potenciar para hacer sostenible y fuerte y competitiva esta región? Y por último, la reputación, todo basado en la confianza, siendo muy coherentes y contándolo.
no solo siéndolo, hechos, sino también contándolo. Por lo tanto, aquí termino. Evolución es superación y es adaptación. Muchísimas gracias. No te vayas, Rocío.